versículos 9 al 15, un texto que tiene que ver con el mensaje del día de hoy. Primera de Timoteo 2, del 9 al 15, leeremos en inglés y luego en español. A reading from 1 Timothy, chapter 2, verses 9 through 15, in the English Standard Version. Please stand. Likewise, also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness. With good works, let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control. This is the word of the Lord. Gracias, Rafael. Primera de Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo 9 dice la palabra de Dios. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, mito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Ahora oramos y pedimos por tu iluminación y bendición para la predicación y también para aquellos que van a oír tu palabra. Gracias, Señor, por este momento y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, para los que nos visitan, hoy estamos teniendo una serie del libro de Tito, así que les invito a abrir sus Biblias en la carta de Tito. La carta de Tito, capítulo 2. Estamos teniendo una serie versículo por versículo. Y hoy llegamos a las semanas maduras de cuál debe ser su comportamiento, su conducta, cuál debe ser el carácter de la mujer cristiana madura. Y hoy vamos a ver a la joven cristiana, Y quiero empezar diciendo que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, cuando un pecador se salva por medio de la fe, por medio de Cristo, eso afecta de manera profunda la forma. Ya no eres el mismo. Tu vida cambia, ¿verdad? La Biblia nos habla de que cuando el pecador se convierte, es una nueva criatura. Tiene un nuevo nacimiento, tiene una nueva vida. ¿Por qué? Porque ha sido transformado por el Espíritu Santo. Eso afecta la forma en que te conduces, eso afecta la forma en que vives, ¿verdad? Cristo vino a redimirnos, a cambiarnos, ¿verdad? No solamente para pagar por nuestros pecados, Él vino para cambiarnos, para que seamos transformados por el Espíritu Santo hacia la santificación. Y eso es muy diferente de un mundo que no le importa nada sobre Cristo. Eso es muy diferente de un mundo que no se preocupa por Él ni de cambiarlo. Eso es muy diferente a un mundo que se burla de su nombre y que rechaza su palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve una vida transformada? Bueno, ya lo hemos visto un poco en cómo deben ser los hombres maduros en Tito y también lo vimos en cómo debe ser la mujer madura en Tito. Pero ahora nuestro texto dirige el Espíritu Santo
nos dirige a las mujeres jóvenes. Pero aún cuando hable de las mujeres jóvenes, aquí hay algo que es para todos nosotros. Esto es un carácter que debe estar en cada uno de nosotros. Para aquellos de ustedes que están casados, hombres que están casados a lo mejor con una joven piadosa, a lo mejor la van a ver aquí en el texto. Si se acuerdan, en Proverbios dice que el que encuentra una esposa encuentra algo bueno y obtiene el favor del Señor. Y si tienes una esposa así, entonces necesitas darle el valor y animarla en su fe. Entonces, la obra de Cristo debe producir, ¿qué? Una mujer de Cristo. La obra de Cristo debe producir un carácter de Cristo. Pero ¿cómo es la piedad de la vida de una joven cristiana? Y lo que vamos a ver hoy en esta mañana rompe de manera radical todo lo que escuchas en el mundo. Todo lo que escuchas en las películas, en las series de televisión, todo lo que oyes en los medios de comunicación, hoy lo que vamos a ver es una ruptura radical de todo lo que el mundo enseña de lo que debe ser una joven cristiana o una joven en general. ¿Verdad? El llamado de Dios sobre una mujer se encuentra en lo que vamos a ver en los versículos 4 y 5 de Tito 2. Así que vayamos a Tito 2. Tito capítulo 2 y leamos los versículos 4 y 5 que dice: para que puedan instruir a las jóvenes cristianas, ¿a qué? A que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 4 prioridades de una joven cristiana. Y me doy cuenta que a lo mejor no todas las jóvenes aquí están casadas, pero estos son los principios que deben ser la meta de sus vidas. Vamos a ver 4 prioridades que deberían marcar tu vida. Y quiero decirles que esto no es la palabra de un pastor predicando. Esto no es lo que yo quiero para la mujer. Esto es lo que la palabra de Dios le ordena a la mujer, ¿verdad? Así que si alguno tiene un problema con lo que vamos a ver, el problema no es conmigo, el problema es con la palabra de Dios. ¿Ok? Me quiero salvar de eso. ¿Verdad? Solo estamos aquí para honrar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y estas son las prioridades que Dios ha dado a las mujeres jóvenes que pertenecen a Cristo. Esta es la vida en la que debes dedicarte. Entonces, punto número 1. La primera prioridad que Pablo menciona es la prioridad de tus relaciones. La prioridad de tus relaciones. Versículo 4 dice: para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿Y eso habla de qué? De relaciones. Y todos entendemos que a veces el esposo no es el mejor objeto del amor de su esposa, por la manera en que las trata, por la manera en la que él habla a veces. Eso lo entendemos, pero lo que tienes que entender es que el llamado en tu vida no depende de los méritos de tu esposo, sino en el llamado de un Dios santo que te salvó del pecado. Y esto es lo que Dios te llama a hacer si eres una joven casada cristiana. Él te llama a amar a tu esposo y amar a tus hijos. En cambio, el mundo nos enseña otra cosa. Cuando ves las películas o las series de la televisión, ves a las esposas y hacen que sus maridos parezcan unos tontos, como inútiles, de forma sarcástica, cómo los critican y cómo no los aman y cómo no son mujeres, pero no. Dios las llama a amar a sus maridos, a sus hijos, y eso habla de sacrificio y de servicio en las relaciones que te rodean, en tu relación más cercana. ¿Verdad? Cuando las Escrituras hablan de amor, no están hablando de una emoción o de romance o de algo que sea erótico. Cuando la palabra habla de amor, está hablando de las virtudes, del sacrificio y de servicio. Y damas, el llamado de Dios en tu vida es vivir
en ese contexto de tus relaciones más íntimas que Dios te ha dado, que son tu esposo y tus hijos. Ellos deben ser el objeto de tu servicio y de tu sacrificio. ¿Verdad? Ahora, si tomamos este punto y lo abordamos desde una mentalidad egoísta, mundana, muchas mujeres pueden decir, ajá, pero ¿qué hay para mí aquí? Si yo doy todo de mí, pero yo no recibo nada, ¿qué hay para mí? ¿Qué recibo yo? Bueno, esa no es una manera muy piadosa de pensar, para empezar. Esa no es una manera piadosa de responder al llamado de Dios, ¿verdad? Y quiero ayudarte con esto, porque la única manera que vas a tener una perspectiva adecuada de lo que Dios te está llamando a hacer es si ves lo que Cristo ha hecho por ti. En Mateo 20, si quieren van conmigo o si no solamente lo oyen, Mateo 20, versículo 25, Cristo dijo, hablando Cristo dice, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Versículo 26. No ha de ser así entre ustedes, sino el que entre ustedes quiere llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está diciendo, la mentalidad del mundo es que para ser grande debo tener autoridad. Que para ser grande debo de ser un señor sobre los demás. Pero Jesús rompe de manera radical ese punto y nos dice, no, si quieres ser grande, sirve a los demás. Si tú quieres ser grande, sé un siervo para los demás. Y nuestro Señor es grande, ¿por qué? Porque Él vino ¿a qué? A servir. Él vino a servir. Entonces, si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue un siervo para ti al morir por tus pecados, mujer, dama, vino en tu condición indigna, Él entró en este mundo para servirte, para lograr la salvación por tus pecados, algo que tú nunca podrías hacer por tu propia cuenta. Cuando te das cuenta que eres la receptora de la gracia inmerecida y del servicio inmerecido de Cristo, de su acto de autosacrificio, eso ahora debe de moldear tu perspectiva y la forma en que vives tu vida. Y tomar el ejemplo de Cristo y servir también en tu entorno familiar. ¿Verdad? Si quieres crecer en piedad, si quieres convertirte en una mujer piadosa, aquí es donde empiezas. Reconociendo que perteneces a aquel que se hizo siervo por ti. Y como se hizo siervo, ahora es el más grande en el reino de Dios. El siervo perfecto en tu nombre y en nuestro nombre. Y cuando entiendes esa realidad, vas a servir con gozo. ¿Ven cómo Cristo las amó en sus pecados? ¿Ves cómo se entregó cuando no tenías derecho a su amor? ¿Lo ves cuando murió por tus pecados? Cuando entiendes, servir se vuelve un gozo, porque entiendes que Él fue un siervo para ti también, que Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Y es por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo, cuando entiendes esa realidad, en donde vas a poder servir entonces a los demás. Por lo tanto, la palabra nos enseña que tu esposo, que tus hijos, deben ser los principales receptores de lo mejor de tu tiempo y lo mejor de tus esfuerzos. Debe estar concentrado en tu esposo y en tus hijos. Y a lo mejor tu esposo es débil, no es perfecto, ¿verdad? Yo no soy perfecto, o sea, pregúntale a mi esposa. Pero la debilidad de tu esposo y la debilidad de tus hijos
Y los dolores de cabeza que a veces te traen no cambian la realidad de lo que nos dice la palabra de Dios. No cambian el hecho, ni tampoco eliminan ni disminuyen el mandamiento que Dios le da a las mujeres. Yo no obedezco los mandamientos de Dios por mis circunstancias. Yo obedezco los mandamientos de Dios porque Él es mi Dios y Él ordena lo que yo hago en mi vida. Entonces, y tu objetivo como mujer cristiana es honrar a Cristo, reflejando de alguna manera en el círculo de personas que Dios te ha dado, como tu esposo y tus hijos, ese mismo espíritu de sacrificio y servicio de Cristo. Es por eso que las Escrituras dicen, ama a tu esposo y ama a tus hijos. Le da la prioridad a esas relaciones. E incluso si las jóvenes no están casadas, todavía pueden cultivar ese mismo espíritu de servicio y de sacrificio hasta que llegue el hombre correcto a sus vidas. Porque si cultivas ese carácter, lo vas entonces, lo vas a llevar a tu matrimonio y a tus hijos. Punto número 2, ¿qué más? ¿Qué más nos habla aquí en la carta de Tito? Punto número 2 es que también tu prioridad es la justicia, la rectitud. Tu justicia, la rectitud. ¿Verdad? Luego dice en el versículo 5, sean prudentes, puras. Sean prudentes, puras. Y lo que Pablo aquí está diciendo es que este es un mandamiento bíblico en contra del adulterio. Pablo está diciendo que debe haber una pureza que anime tu vida física. En Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios quiere que la relación de intimidad se reserve de manera exclusiva para un hombre y una mujer ya casados en una relación de por vida. Cualquier otra cosa fuera de eso es pecaminoso. Cualquier otra cosa Dios lo juzgará, nos dice aquí Hebreos 13. Ese es el estándar de Dios para la pureza matrimonial. Y quiero tratar esto con mucho cuidado, ¿no? Él dice allí en Tito que sean prudentes, puras. Pero esta pureza de la que habla Pablo, es mucho más que relación física ilícita. Es mucho más que adulterio. Porque esto comienza también en el corazón. Esto comienza con una actitud de que tu físico es para tu esposo solo en privado. ¿Verdad? No te corresponde mostrarlo de manera pública para quien pase te vea. Esta es la pureza bíblica que ve tu cuerpo, tu físico, de una manera que dice, esta es la pureza que Dios me ha dado, y que le pertenece solo a mi esposo. En la relación matrimonial hay algo secreto, hay un velo secreto de intimidad que solo le pertenece a mi esposo, dice la mujer pura. Y no hago alarde de esto en público, no hago alarde de esto a otros hombres. Tus deseos, tu pureza, están dirigidos a tu esposo y solo a tu esposo. Y esto va más allá que una relación física solamente. ¿Verdad? Como leímos en el texto de la lectura bíblica en 1 de Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, damas, el llamado de Dios para tu vida es una vida modesta, piadosa, de buenas obras, no de mostrarte en público. La palabra de Dios condena ese enfoque de la vida.
Pero la Biblia nos habla más de esto. En 1 de Pedro 3, desde el versículo 2, dice Pedro: al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que produce de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. El llamado en tu vida es hacerte preciosa a los ojos de Dios, si son cristianas. Eso es lo que importa a Dios. Que tengas un espíritu amable, gentil, tranquilo, modesto, en lugar de hacer una exhibición de ti hacia los hombres que te rodean. No llamar la atención de otros, solo la atención de tu esposo. Y Dios te llama, mujer, a cultivar ese carácter gentil que tiene que ver con la modestia y con la pureza, ¿verdad? Y esto en estos días es difícil porque el mundo te impulsa a otra cosa. El mundo te impulsa a exhibirte. El mundo te impulsa a enfocarte en tu apariencia. Pero ustedes tienen el llamado de Dios, tienen la bendición de Dios y tienen el permiso de Dios de rechazar ese modo de pensar, de rechazar ese modo mundano y de decir: yo seré diferente. Voy a ser diferente porque rechazo esa impiedad y abrazo la justicia y la palabra de Dios. ¿Verdad? Debes ser una mujer que debes querer la bendición de Dios en tu vida y que Dios apruebe lo que estás haciendo. ¿Verdad? Hoy en día las mujeres se enfocan mucho, yo creo, en el maquillaje, en la belleza, en verse cada día más jóvenes. Pasan mucho más tiempo delante del espejo que delante de sus Biblias. Pasan mucho más tiempo limpiando lo externo, pero no limpiando lo interior. Y eso es una tragedia para las mujeres cristianas. Pasan mucho más tiempo leyendo cosas de maquillaje que leyendo la palabra de Dios. Y si ese es tu caso, tienes que arrepentirte de tus pecados, ir al Dios que te perdona y empezar a cambiar tu vida. Punto número 3. ¿Qué más nos enseña aquí Tito? Nos enseña que tu tercera prioridad es tu hogar. Tu hogar. Mira otra vez el versículo 5 de Tito 2. Dice: a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Hacendosas en el hogar. ¿Verdad? La Biblia de manera clara llama a las jóvenes cristianas a hacer del hogar su prioridad. Su prioridad. ¿Verdad? Proverbios 31 habla de una variedad de actividades que una mujer piadosa debe hacer. Y esto es otra cosa al cual el mundo enseña todo lo contrario. ¿Verdad? Hoy el mundo con su feminismo, o sea, liberal, enseña que la mujer debe estar fuera de la casa, fuera del hogar. Buscando sus supuestos derechos y los supuestos privilegios. En los últimos 50 años, esa ha sido la agenda del mundo. Que la mujer salga de la casa y que sus prioridades sean otros. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y yo entiendo que hay mujeres que se les obliga a salir de su casa para trabajar. Eso es algo entendible. A lo mejor el esposo está enfermo, incapacitado, y la mujer se ve obligada de salir para trabajar. Ya estamos hablando de otras circunstancias. A lo mejor esa mujer prefiere quedarse en su casa cuidando de sus hijos, de su hogar, pero sus circunstancias la obligan a salir para trabajar. Y si ese es tu caso, mi consejo es que debes guardar tu corazón
de manera que no te encuentres amando tu trabajo más que tu propio hogar. Tu hogar siempre debe ser tu prioridad. Otra pregunta que podemos hacer a las mujeres que trabajan es, cuando te preguntan quién eres o qué haces, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Sale tu profesión? ¿O sale que eres una sierva en tu casa? Madre, esposa, que sirve a su familia. ¿Cómo te defines a ti misma cuando te preguntan quién eres? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Porque eso habla de lo que está en tu corazón y cuáles son tus prioridades. Y Pablo también, él sigue allí en el versículo 5 y nos dice, sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos. Él vuelve hacia los esposos y vemos que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. ¿Verdad? El llamado de Dios para sus vidas es que tú te alinees bajo la autoridad de tu esposo. Y eso es otra cosa que el mundo rechaza completamente. Completamente. En Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Verdad? Así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo, y así como es impensable que la iglesia se revele a Cristo, de la misma manera las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos y no rebelarse contra sus maridos. Colosenses 3:18, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro 3:1, asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y esa es la manera en la que Dios ha diseñado que ha estructurado la relación matrimonial. Y muchas mujeres esto lo ven como algo no muy bueno, pero esto es muy bueno para las mujeres, porque Dios provee una protección para la mujer. Está dando al hombre para que la proteja, para que provea para ella, para que la cuide, para que le enseñe. Él te ha dado un esposo para guiarte y para que sea un protector para ti. Eso habla del amor de Dios para tu vida. Y me doy cuenta que muchos hombres no llegan a eso. Y yo como hombre, yo me avergüenzo por muchos de los fracasos de muchos esposos. Pero otra vez, eso no debe de redefinir tus prioridades o lo que haces. Debes estar bajo su autoridad. Y eso no significa que vas a ser una esposa callada. Tú puedes decir tus propias opiniones y puedes dar lo que estás pensando. Y es muy sabio para los hombres oír a sus esposas. Que exista una cooperación pacífica en el matrimonio. Ese es el diseño de Dios y eso es lo que Dios te llama a hacer. Pero si eres una persona la cual eres una fuente constante de conflictos y de enojos para tu esposo, entonces debes reevaluar lo que estás haciendo con la palabra. Por último, cuarto punto esta mañana, breve, veremos la prioridad de la revelación. La prioridad de la revelación. Si todavía no estás convencida de que debes hacer todo esto, si todavía dices no estoy de acuerdo con todo lo que dice la palabra de Dios, porque eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El texto termina, ¿por qué debes hacer todo esto?
¿Por qué debe ser tu prioridad tu hogar, tu esposo, tus hijos? ¿Por qué debes amarlos? ¿Por qué debes sujetarte a tu esposo? ¿Cómo termina el texto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando tú no honras lo que Dios te dice en la palabra como tu rol como mujer, estás blasfemando la palabra de Dios. Estás deshonrando la santidad de Dios. Pero cuando honras la instrucción bíblica, cuando la moldeas, entonces estás honrando la palabra de Dios. Y Dios mismo es honrado por las mujeres que viven de esta manera y cultivan este tipo de carácter en sus vidas. Tu hogar impacta a un mundo que está viendo. Tu hogar impacta la forma en que se percibe la palabra de Dios. Si esos son cristianos y se comportan de esa manera. ¿Verdad? Una esposa que es amorosa, una esposa que es pura, que es sumisa. Esa esposa es un testimonio impresionante contra la mentalidad lesbiana y feminista que ahora controla nuestra época. Una esposa piadosa, amable, testifica en contra de todo sin siquiera tener que abrir su boca. La forma en que vives condena eso y elogia el Evangelio. Una madre amable, sacrificada, que ama a sus hijos y les sirve, es un testimonio impresionante contra un mundo que ve a los niños como un inconveniente y que deben ser abortados. Cuando amas a tus hijos, cuando el tamaño de tu familia es un inconveniente para muchos y están apretados en el vehículo, cuando tu actitud amorosa y amable hacia tus hijos separa tu vida, eso es un testimonio y estás testificando del poder salvador del Evangelio de Cristo. Y tu vida se vuelve en un testimonio sin que tú ni siquiera lo intentes. Así que mujeres, deben vivir de esa manera, ¿para qué? Para no deshonrar la palabra de Dios. Debes poner tu corazón en ese tipo de vida. ¿Lo están haciendo? ¿Están honrando a Dios con sus vidas, siendo esposas y madres? Porque esa es la mujer cuando vendrá al tribunal de los creyentes, cuando se encuentre con su Señor, cuando Él te bendiga y te diga, bien hecho, siervo buena y fiel. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, desafía y contradice a este mundo que busca, Padre Santo, apartarse cada vez más de tu palabra. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrirla, de explicarla, de predicarla, de enseñarla, de oírla y de aprender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros como cristianos, como esposos, esposas, madres, padres, Señor. Gracias porque tú, Señor, no nos has dejado sin un guía. Tú nos has dado tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, Padre, para saber cómo debemos conducirnos en este mundo, para hacer testimonio a otros. Y aunque hay cosas muy contrarias a lo que este mundo enseña, Señor, oramos que tú nos des la fortaleza, la fe, para seguir, Padre Santo, obedeciéndote a ti, de manera de no deshonrar la palabra de Dios y de darte la gloria y la honra solo a ti. Te pido que seas con cada una de las madres y esposas aquí presentes de nuestra congregación, que tú las bendigas y que cada una viva de la manera que hemos hablado el día de hoy, para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos ahora a